En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y en esta mañana damos la bienvenida a todos los que por primera vez nos estén visitando, los que también nos están sintonizando. Quizás hay personas que por primera vez están conectándose a través de las diferentes plataformas. Esperamos que sea Dios hablando a tu vida, hablando a tu corazón, hablando a nuestras vidas con propósito, porque vuelvo y reitero, cuando hablamos del tema de hoy, el propósito de la iglesia, estamos hablando como comunidad, pero estamos hablando también de manera individual. Usted y yo tenemos un propósito del cielo para poder cumplirlo acá en la tierra. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, Jesús, transfiriendo estas palabras al apóstol Pedro, dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿La iglesia de quién? De Jesús. La que iba a ser edificada, la iglesia de Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amada iglesia, cuando esta palabra nos vuelve a recordar, y cuando ministraba el Señor, yo decía a Jesús, gracias porque Jesús no nos dejó acá con una tarea de extender su reino, que sea una carga sobrepesada, sino que nos dio una promesa maravillosa. Como iglesia debemos saber que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Es decir, que la iglesia tiene un propósito definido de parte del cielo, y ni las artimañas ni lo que se levante va a detener el propósito de Dios para con su iglesia. Hay algo maravilloso, que el Hijo de Dios, cuando se hizo hombre y vino a este mundo, Él les transmite esa palabra, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a rescatarte a ti, vino a rescatarme a mí. Porque relata la Escritura que por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Jesús vino a reconciliar, y en esa reconciliación Él le transmite esta palabra a sus 12, a sus escogidos, a los que escogió primeramente. Le dijo: edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesús iba a ser edificada acá en la tierra, y las puertas del Hades. Y cuando hablamos de iglesia, no son de cuatro paredes, estamos hablando de la iglesia, de lo espiritual, la transformación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas cuando le damos la oportunidad de entrar a nuestro corazón. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el plan de redención que el Padre tuvo para con la humanidad. Pero Jesús tenía un tiempo de parte de Dios estipulado para estar acá en la tierra. Pero cuando Jesús asciende, dice la palabra del Señor, que ya Jesús había dado instrucciones de cómo iba a seguir extendiéndose el reino de los cielos, de que había una gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Cuando Jesús ya tiene a sus elegidos, escogidos para continuar el ministerio, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, Jesús le transmite también a sus discípulos: ya tenemos una promesa, que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Pero Jesús también, cuando dice que nos iba a dejar un consolador, el Espíritu Santo, que nos iba a guiar a toda verdad. Por eso, como hijos de Dios, debemos estar completamente seguros de que somos templo y morada del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es el que nos guía, y debemos tener una comunión íntima con Él. Debemos tener una comunión íntima a través de su palabra. Que nuestra vida como iglesia, nuestra vida como hijos de Dios,
podamos saber que debemos establecer una comunicación asertiva con el Padre. Como adorábamos que en los brazos de papá, que nosotros lo conocimos al Señor, el momento que lo conocimos, un momento maravilloso. Y esto no se trata de religión, lo decía el viernes que estábamos la oportunidad de estar en un sector, que el evangelio no se trata de religión. La sociedad ha querido encajonar el evangelio en una religión, pero Jesús vino a deshacer todas las obras del enemigo, porque la religión trata de encajonar al individuo, pero Jesús vino a hacerte libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Y al que el Hijo libertare, es verdaderamente libre. Así que si Cristo lo libertó a usted, usted tiene que estar contento, feliz, porque usted hoy puede decir abiertamente: soy verdaderamente libre, no por mis obras, sino porque Cristo me libertó. Cuando Jesús cumple su misión, su propósito acá en la tierra, ya que vemos en el primer capítulo del libro de los Hechos, cuando Jesús va a ascender al cielo, ya había alguien, había un grupo, habían individuos, personas, hombres y mujeres responsables de seguir llevando adelante el propósito de Jesús. Por eso en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 28, Jesús le da y le establece la gran comisión a sus seguidores: ir a predicar el Evangelio de Jesús, ir a predicar este Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. ¿Y cuáles son las cosas que Jesús nos ha mandado? Lo establece la palabra del Señor. Dentro de la palabra de Dios están los mandamientos, estatutos, preceptos que Dios quiere que nosotros como hijos, como seres humanos, como hijos de Dios, podamos obedecerle. Así que la institución terrenal humana que Jesús dejó trascendió las religiones que habían para su tiempo, porque Jesús no vino a establecer una religión, vino a traer salvación a una humanidad que estaba perdida, a una humanidad que no tenía camino para llegar al Padre. Pero vino Jesús y estableció, y dice su palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Y esto no se trata, vuelvo y reitero, de una religión, se trata de la palabra de Dios, de lo que Jesús mismo dijo cuando estuvo acá en la tierra. Así que como templo y morada del Espíritu Santo, nosotros somos iglesia, somos responsables de llevar su evangelio, somos responsables de seguir el propósito del cual Jesús vino acá en la tierra. Y hoy vamos a compartir de 3 puntos, otros aspectos fundamentales acerca de este propósito que la iglesia tiene acá en la tierra. En primer lugar, nosotros tenemos un propósito evangelístico. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Compartía con algunos compañeros días atrás que lo más importante de nosotros como hijos de Dios, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, es que siempre nos identifiquemos con el Padre. Que sepamos que tenemos un Padre que cuando no éramos nada, como dice una adoración, una alabanza, Él vio nuestra condición, no éramos nada, pero
de igual manera, envió a su Hijo para que tú y yo hoy podamos tener una esperanza viva en Cristo Jesús. Estas palabras las transmite Jesús a sus seguidores de que iban a recibir un poder cuando aquella promesa que les había dicho en el Evangelio según San Juan en el capítulo 15 de que iba a enviar al Consolador, le estaba diciendo y le estaba hablando de que pronto venía, y ciertamente el libro de los Hechos relata que pronto llegó ese Espíritu Santo, donde ciertamente en ese evento, cuando el Espíritu Santo llena el lugar, el aposento en el cual estaban los discípulos y los seguidores de Jesús, y que relata la palabra que era un tiempo donde en Israel se celebraban esas fiestas y iba de todas las naciones, iban a concurrir a Israel. Y saben algo, amada iglesia, estábamos revisando algunas informaciones, y como Dios es Dios y Él nunca cambia, hoy día sigue siendo igual Israel el punto de concentración de todas las naciones que van a hacer turismo de cualquier magnitud. Pero el Señor, hace más de 2000 años, cuando esto sucedió, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que cuando vino un estruendo y llenó el aposento donde estaban los discípulos y los seguidores, que fue algo extraordinario que sucedió, y empezaron a hablar nuevas lenguas, y todos los que estaban de las diferentes naciones le escuchaban hablar. Por eso, en primer lugar, el propósito es un propósito evangelístico, que nosotros debemos entender que estamos acá es para que el reino de los cielos sea extendido en los diferentes lugares en cual nos encontremos, el diferente entorno en el cual nos encontremos. Debemos entender que tú y yo, como hijos de Dios, como iglesia, pero también nosotros como iglesia, como comunidad, el propósito principal que Jesús vino fue a salvar, a buscar lo que se había perdido. Por eso nosotros no debemos dejar de hablar de las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando vino ese gran estruendo, este evento maravilloso que relata el libro de los Hechos, empezó la iglesia a comprender algo maravilloso que no ha parado hasta el día de hoy. Ayer tuvimos la oportunidad de estar y en la fraternidad, en un sector y en diferentes sectores, y no solamente acá en el municipio. Yo estuve temprano por Valeria y vi en diferentes calles, en semáforos, cómo estaban con pancartas. O sea que hermoso que la iglesia ayer tomó para lo que el Señor quería hablarnos a nosotros, que es un propósito que es evangelístico, que es extender el reino. El principal propósito de nosotros como iglesia, ese gran mandamiento, esa gran comisión, es predicar el evangelio de Cristo, ese evangelio que transforma las vidas. Por eso digo, Jesús no vino aquí a establecer, cuando estuvo en la tierra no vino a establecer una religión, vino a traer propósito a la humanidad, vino a traerte un propósito a ti, vino a traer un propósito a mi vida. Nosotros formamos parte de esa responsabilidad ineludible de predicar el evangelio. Esto es para todos los que creímos en su nombre. Dice la palabra que Él nos dio la potestad, el derecho de llamarnos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos esta responsabilidad ineludible de predicar el evangelio de los cielos, de predicar a Cristo, a ese Cristo que hace más de 2000 años fue crucificado en una cruz, pero que al tercer día Dios les levantó de entre los muertos. Nosotros tenemos esa responsabilidad, amada iglesia, ¿no? Y como iglesia la tenemos, pero como persona, como hijo de Dios, como individuo, tenemos esa responsabilidad. Así que es el tiempo de reflexionar qué tanto estoy compartiendo del evangelio de Cristo en mi entorno, qué tanto estoy compartiendo con los que hago vida diariamente
de la palabra de Dios, de las promesas del Señor. Y hay una buena noticia. Volvemos al versículo cuando Jesús le dice a Pedro que ni las puertas del Hades van a prevalecer sobre su iglesia. O sea que el propósito de Dios va a seguir en aumento. Y les decía domingos atrás que qué maravilloso es ver cómo, y el jueves creo que también lo compartía con algunos hermanos acá en el ayuno, que a veces cuando nosotros veíamos años atrás, año 2005, 2010, y nos íbamos a congresos, y va a haber un avivamiento en Venezuela, y va a haber un avivamiento en Venezuela, y amada iglesia, cuando hoy tenemos números de que la iglesia está creciendo como nunca y como ninguna otra en Latinoamérica, este es el avivamiento que nosotros estamos viendo, de que sigan llegando personas a los pies de Cristo, no importa que no sean públicas, aún en una casa en lo secreto. Esto es avivamiento. Y le decía: Señor, gracias porque tu palabra es fiel, y tú dices, nos habías dicho que esta generación iba a degustar de ese gran avivamiento que Dios iba a traer a nuestra nación. Y a veces pensamos, cuando hablamos de avivamiento, por eso con este propósito evangelístico, la iglesia siguió trabajando. La iglesia sigue trabajando, y a veces en lo externo, en lo humano, pensamos que cuando hablamos de gran avivamiento, de propósito de la iglesia, pensamos quizás con iglesias multitudinarias, quién sabe qué nos podemos imaginar, o pensamos que vamos a tener muchos carros, muchas casas, mucho de esto. No, pero el avivamiento real, el propósito principal de Jesús es que su reino se ha extendido, y lo estamos viendo en nuestra nación, que está creciendo su iglesia, que está creciendo el pueblo de Dios. Y vuelvo y reitero, ayer nos emocionamos en ver en todos diferentes lugares de nuestro estado que la iglesia unida, la iglesia con un solo propósito, con entendiendo del propósito original que Jesús vino a traer, que es que fuéramos a llevar y sigamos llevando el evangelio de Jesús, predicando el evangelio a toda criatura, enseñándole que guarden las cosas que Jesús nos ha enseñado. Así que firmemente, amada iglesia, creo que estamos en esta generación que está viendo el más grande avivamiento en nuestra nación antes visto. Yo sé que usted de repente, ¿cómo va a hacer eso, pastor? Estadísticamente, los que llevan números se está hablando de que ya estamos acercándonos, ya pasamos el 20%, hasta el 25% de la población de nuestra nación que confiesa ser cristiano evangélico. Estamos hablando de más de 7 millones, están estimando hasta 8 millones de venezolanos que confiesan asistir a una iglesia o considerarse cristiano evangélico. Quizás nosotros decimos, pero ¿y en este tiempo cómo sucedió esto? Si vino pandemia, vino tanto esto, vino aquello, pasó lo otro, lo que usted se quiere imaginar. Lo que yo estoy seguro que esto pasó porque Jesús dijo que las puertas del Hades, ni las puertas del Hades van a prevalecer sobre la iglesia, ni que se levanten las circunstancias. No haga lo que haga. El propósito de la iglesia viene del cielo, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y por eso cuando Jesús va adelante, en Cristo somos más que vencedores. Así que, amada iglesia, estamos en un tiempo hermoso para seguir cumpliendo esta gran comisión, para seguir cumpliendo este propósito que tenemos como hijos de Dios, como iglesia, que es llevar el evangelio, predicar el evangelio. La palabra del Señor me relata en el libro de Génesis que cuando a Caín le preguntan por su hermano, él dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y quizás muchas veces el Señor nos pueda preguntar a nosotros: ¿qué estás haciendo en tu entorno, en el lugar donde trabajas, en el lugar donde estudias, en el lugar donde te desenvuelves?
porque aquella persona que no conoce de Cristo pueda tener un encuentro. Recientemente nos pasaba también mi hermano Saldiel, pasaba algo maravilloso. Nosotros tuvimos un viaje con una persona que pensábamos que nos va a dañar el viaje, porque decía mi esposa, no, fue cuando llegó el muchacho y ese hablaba y a veces hasta de 2, 3 palabras decía una que no le agrada al Señor. Pero empezamos a hablarle y hubo un momento en el cual estuvimos en la casa de un pastor y era para nosotros gratificante ver como una persona, pero bastante, de físico bastante, como uno dice, hombre alto, y verlo llorando en la presencia del Señor. Yo decía, Señor, el propósito que tú tenías con esto era que este hombre pueda escuchar de tu mensaje. Y recientemente lo volví a ver y me decía, es que Dios me está buscando por todos lados, pastor. Y desde que estuvimos ese viaje yo me siento diferente y yo sé que tengo que buscar de Dios. ¿Qué les quiero decir con esto, amada iglesia? Que no se trata de nosotros la obra, se trata de Jesús. El evangelio se trata de Jesús, no de nosotros. Podamos tener muchos pensamientos, pero nuestros pensamientos no se igualan al Señor. Quizás en nuestro pensamiento humano pudiéramos estar en mi pensamiento humano, oye, porque el hombre era como dominante y como que nos va a dominar y va a marcar la agenda. No, Jesús tomó el control y Jesús marcó la agenda de su vida. Entonces, esto no se trata de nosotros. Cuando vuelvo a la historia, cuando le pregunta Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guardia? A veces nos podemos preguntar, ¿acaso soy guardia del entorno? Y déjame decirte que Dios nos ha puesto para hacer luz y para hacer sal. Así que donde tú te desenvuelves, necesita que esa lámpara no sea puesta debajo de un almud, sino que sea sentada en lo alto. Que tus principios, tus convicciones como hijo de Dios no pueden ser negociables por nada de lo que este mundo ofrezca. Porque tenemos un propósito de parte de Dios, es que nuestras vidas puedan testificar de lo que Cristo un día hizo por nosotros y sigue haciendo, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que nosotros debemos reflexionar en esta responsabilidad, y vuelvo y reitero, una responsabilidad que no podemos decir, no, eso es para después, para cuando me provoque. Como hijo de Dios tenemos una responsabilidad delante del Padre de poder extender su reino, de ser instrumento en las manos del Señor. Y como iglesia también tenemos esa responsabilidad y ese privilegio, lo pudiéramos decir mejor de esta manera, porque es un privilegio poder llevar y poder hablarle a una persona de Cristo y que ver la transformación que Dios hace en esa persona. Porque recordemos, los cambios no vienen por lo que nosotros hagamos, los cambios los trae es Jesús. Dice la palabra que es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros simplemente somos instrumentos de dar el mensaje, porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Pero me dice la palabra que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian el mensaje de Jesús. Así que en primer lugar tenemos un propósito de evangelismo. En segundo lugar, la iglesia, como hijos de Dios y como iglesia, tenemos propósito de edificación. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 12. Dice la palabra del Señor: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Como iglesia tenemos
una responsabilidad o tenemos esa misión de ser edificadores, de ser instrumentos para restaurar y no para condenar. El Señor a lo largo de los tiempos ha preparado hombres, mujeres para que transmitan su mensaje, transmitan su palabra a su pueblo, para enseñar, para lo que hablamos en el primer punto, extender el reino de Dios. Pero también el Señor, en los dones, talentos que ha repartido a su iglesia como Él ha querido, está buscando hombres y mujeres que podamos ser edificadores, que podamos ser restauradores. Hoy en día, estadísticamente, la sociedad, y esto no es ajeno o no, esta estadística también se ha hecho dentro de las congregaciones, de las iglesias evangélicas. Hay un flagelo que está atacando a la sociedad, y que es la destrucción de la familia, la separación de la familia. El enemigo ha querido trabajar para que el hombre o la mujer crea o sienta, por supuesto contrario a la palabra, que solo puede lograr todas las cosas, cuando la Biblia me dice que no es bueno que el hombre esté solo, y cuando me habla de eso también está refiriendo a la mujer. O sea que la familia fue instituida por el Señor mismo, por Dios mismo desde un inicio. Pero hoy en día hay un flagelo dentro de la sociedad, hablando, algunos lo llaman feminismo, otros lo llaman machismo, pero lo que está a latente y es evidente que el enemigo ha querido atacar el núcleo familiar para así destruir sociedades. Pero también, vuelvo y reitero, esta estadística está siendo palpable dentro de las iglesias. Y nosotros, como Dios nos ha hablado durante tiempo acerca de la familia, acerca de ese segundo nivel personal que es la familia, que es el hogar, en lo cual nosotros debemos edificar. Y nosotros, como hijos de Dios, como ministros en este tiempo, no estamos ajenos de este flagelo que está atacando a la sociedad, pero también está atacando a la iglesia, en lo cual ciertamente hay preocupación de cómo hijos no simplemente de ministros, sino hijos de cristianos, el enemigo les ha metido que el evangelio es una religión, y por alguna otra cosa les ha metido que deben fijar la mirada sea en el líder, sea en los papás, cuando la Biblia me enseña, y nosotros debemos enseñar a esta generación, que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros podemos lograr que nuestra familia, nuestro entorno, que nuestro hogar, nuestros hijos no miren tanto nuestros errores, sino que miren a Jesús, el que no tuvo pecado, el que fue sin mancha, el que fue tentado en todo pero sin pecado. Cuando ponemos la mirada en Jesús, veremos cómo nuestros hijos seguirán el legado. ¿Y cuál es el legado? De que puedan verdaderamente, como hijos de Dios, dar testimonio y seguir en el primer punto que les hablaba, el propósito de extender el reino de los cielos. Si como iglesia estamos llamados a edificar. El apóstol Pablo escribía acá la carta a los Corintios que debemos procurar abundar en los dones. ¿Para qué? Para edificar su iglesia. Y cuando les hablaba de estos estudios que se han hecho acerca de las familias en la sociedad, pero también de las familias cristianas, ciertamente está arrojando niveles de alerta, de puntos rojos que nosotros como ministros del Señor no debemos dejar pasar por alto. Y por eso es importante y fundamental, y los que me están escuchando en casa, en las diferentes plataformas, los jóvenes que van a formar hogares, pero los que ya tenemos hogares formados, cuidemos nuestra familia, edifiquemos nuestra familia.
Porque cuando tenemos familias sólidas podemos ser edificadores de familias de la sociedad. Pero debemos comenzar por casa. La sociedad tiene ese flagelo y como iglesia tenemos la responsabilidad de hacer programas, de estar con esas personas que están estando. Pero si adentro aún no hemos restaurado lo que tenemos que restaurar, se nos va a hacer más cuesta arriba el trabajo afuera en la sociedad. Pero las dos cosas debemos hacerlas. Debemos decirle al padre de familia, debemos decirle a la madre de familia que esa tendencia que se está queriendo meter en la sociedad, de la mujer empoderada, del hombre machista, que la mujer tiene que hacer lo que él dice, o de la mujer empoderada, que el hombre tiene que hacer lo que él dice, esto viene de una cultura diabólica. Porque el principio del Señor, lo que Dios estableció es que iba a ser una ayuda idónea. Y que ya no serán dos, sino uno solo. ¿Y por qué es importante atacar esta área? Porque si los padres están divididos, ciertamente es el mensaje que le van a enviar a sus hijos. Y nosotros queremos, amada iglesia, que este propósito que como iglesia, que nosotros debemos edificar, como hijos de Dios debemos edificar, entre todos nos podamos orar, que usted pueda edificar en su casa, yo pueda edificar en mi casa, y así ir sacando ese flagelo que se quiere infiltrar aún dentro de las iglesias, trayendo espíritu de división, espíritu de contienda, trayendo un sinfín de cosas que quiere destruir la sociedad. Y esto sin contar los programas que las grandes élites quieren hacer para destruir, para atacar el corazón y la mente de nuestros hijos. Y yo con alguien hablaba y le pedí al Señor que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, en un futuro próximo podamos tener aquí hay profesionales buenos en la materia de educación, pero con principios de Dios. Que la iglesia se pueda abocar adentro de la sociedad a llenar los municipios, las parroquias de iglesias no religiosas, de escuelas no religiosas, de escuelas que puedan atajar, de profesores, maestros que puedan atajar esta agenda que quiere venir a atacar a nuestros hijos, donde le están metiendo que el niño puede decidir a la edad que él quiera si es niño o si es niña, y se está prestando aún en diferentes países dentro de las instituciones para transmitir este mensaje. Pero sé que Dios está levantando un pueblo, que Dios está levantando una iglesia que no se contamina con la comida del rey, sino que avanzamos en el propósito de Dios de ser edificadores de esta sociedad, de ser edificadores de esta casa, edificadores de esta ciudad, edificadores de esta nación. Debemos comprender esa responsabilidad que tenemos como iglesia de edificar. Y esto no simplemente son los líderes, pastores, predicadores. Esto es cada uno de nosotros que tenemos esa responsabilidad como cristianos. Esa responsabilidad en nuestro hogar, pero también tenemos la responsabilidad de edificar. Así como edificamos nuestro hogar espiritualmente, debemos edificar a nuestros hijos, nuestras esposas, pero también en nuestro entorno. Y esto va mucho más allá de las reuniones que tenemos como iglesia. Esto va en el diario, en el entorno en el cual me desenvuelvo. Que cuando llegue alguna familia, algún vecino a querer decirte, no, mire, es que mi esposo es esto, es que mi esposa es aquello, usted pueda tener palabras de sabiduría por la escritura para aconsejar y no de su propia opinión. No hacernos sabios en nuestra propia opinión, sino que podamos ser edificadores a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Porque es la manera que vamos a ver la efectividad y los cambios. Solo Cristo, solo Dios puede transformar al hombre.
Solo Dios puede transformar a la mujer. Jesús, cuando estuvo acá en la tierra en su ministerio, edificaba. Recordemos aquella mujer adúltera que estaba y le dijo, bueno, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Todos se sintieron aludidos porque ciertamente como humano la palabra nos enseña que el que diga que no tiene pecado le hace mentiroso a Dios. O sea que la humanidad en ese tiempo y hoy en día solamente Cristo es el que nos limpia de todo pecado. Pero para ese tiempo, Cristo cuando le dice a las personas, a los fariseos, a los que estaban, a los religiosos de la época que querían condenar a esa mujer, le dice a la mujer, ellos no te condenan, yo no te condeno, pero ve y no peques más. Jesús ciertamente no nos condena, pero cuando nos transforma, cuando nos cambia, nos da una instrucción: guarda mis mandamientos. Ve y no peques más. Que nosotros podamos ser edificadores. Que nosotros podamos cambiar la cultura de esta sociedad. Que cuando llega quizás el vecino, otro dice, sí, no, y usted no sabe, vecino, no puro eso, su esposo no es eso, es esto y aquello también. Y lo que no nos estamos dando cuenta es de que eso es lo que está buscando el enemigo, separar la familia. Y muchas veces nosotros, por creernos sabios en nuestra propia opinión o porque somos ligeros para hablar, estamos contribuyendo, siendo instrumento en ese plan que el enemigo tiene para destruir la familia. Pero qué bueno es que podamos atender al consejo de la palabra de Dios, al consejo de Dios. Problemas, todas las familias tienen problemas. Esposas que están aquí, esposos que están aquí, dificultades, de eso te trata la vida. En el mundo tendréis aflicciones, nos dijo Jesús, de esto se trata la vida. Pero lo más maravilloso es que Jesús no nos dejó solos, no dejó Dios, pero confiad porque yo he vencido. Y si Cristo venció, nosotros somos más que vencedores. Así que en medio de las adversidades, buscamos el punto de encuentro, que sea Cristo Jesús. Cuando tengan diferencias, buscar el punto de encuentro, que es la palabra de Dios. No permitamos, porque no nos imaginamos lo que nosotros podemos contener como familia en este tiempo para los embates que han querido traer a la sociedad, a nuestros hijos. Pero seguiremos firmes en la esperanza viva, Cristo Jesús, de que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia, que seguiremos avanzando, edificando familia, edificando a lo nuestro, pero también edificando al vecino, edificando al entorno. Y esto no es que usted se va a meter en la vida del vecino, en la vida no, sino que cuando le den la oportunidad de pedirle un consejo, lo pueda dar a través de la palabra con sabiduría. Jesús es el que nos sostiene. Tuvo una conversación con el Padre en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, el versículo 12, le dice Jesús al Padre: de los que me diste ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. O sea que estamos seguros en los brazos de papá. Usted y yo estamos seguros en los brazos del Señor. Pues vamos, como dijo el apóstol Pedro: Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Que cuando estemos en conflicto, cuando estemos en alguna adversidad, en alguna problemática, poderle decir: Jesús, pues ¿a quién más vamos a ir si no solo a ti? Porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Volvamos a los brazos de Jesús. Esa circunstancia, amigo que me escucha en casa, hermano que me escucha, esa adversidad, esa circunstancia, en los brazos de Jesús, tú vas a ver cómo Él trae la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa que guarda nuestros corazones.
Porque a veces pensamos cuando estamos pasando por alguna circunstancia que somos los únicos, o que a más nadie le pasa esa circunstancia. Vuelvo y reitero, la palabra del Señor, Jesús nos dijo que ciertamente en este mundo íbamos a tener aflicciones, que ciertamente íbamos a pasar por adversidades, pero que ya Él había vencido, que ya Él, Cristo, venció. Y Cristo trajo a la iglesia esa autoridad, te dio a ti, me dio a mí esa autoridad como hijo de Dios de poder decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo Jesús. Así que recapitulando, los propósitos de la iglesia: en primer lugar, evangelístico, extender el reino de Dios; en segundo lugar, edificar la iglesia, pero también edificar en la sociedad; y el tercer punto de esta mañana, o el tercer lugar, el propósito de cuando edificamos, pero también necesitamos restaurar. Lo edificamos, pero necesitamos restaurar. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, la palabra nos da un consejo acerca de la restauración. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Quisiera, hermanos, si alguno fuere sorprendido, vosotros que sois espirituales. Y aquí le hablaba con propiedad, pero también le daba una exhortación. ¿Verdaderamente estamos siendo espirituales a la hora de restaurar? ¿O estamos restaurando con nuestras propias palabras o con nuestro propio parecer? ¿O estamos siendo espirituales? Y cuando hablamos de ser espirituales, que debemos ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que trae, la que vivifica, el Espíritu Santo, que fue la que inspiró toda la Escritura. Fuimos llamados a edificar, fuimos llamados a restaurar. En este tiempo, cuánta falta hace poder tender la mano a aquel que está caído. Saben que también hay una estadística bastante numerosa de ministros que en algún momento fallaron, y a veces nosotros, en vez de tenderle la mano, nos fuimos del lado de aún del mismo sistema en red de mundo a seguir condenándolo. Y esto no significa, Jesús nunca justificó el pecado de la mujer adúltera, porque a veces pensamos que cuando transmitimos un mensaje de estamos justificando. No, Jesús nunca justificó el pecado de la mujer adúltera. Porque el hecho de no condenar no significa que estamos justificando. Jesús dijo: no te condeno, pero ve, no peques más. No justificó el pecado. Así que cuando hablamos nosotros de poder restaurar con mansedumbre, con misericordia, así como Cristo nos restauró, nos rescató. Por eso dice la Escritura: considerándote a ti mismo. O sea, consideremos lo que Cristo hizo por nosotros. Y vuelvo y reitero, esto no es, Jesús nunca enseñó a justificar el pecado. El pecado separa al individuo de Dios. Y el que vino a reconciliarnos con el Padre fue Cristo Jesús, porque llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Solo Cristo tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Solo Dios tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Por eso, para su época, cuando Cristo estaba restaurando, los religiosos de la época se alertaban cuando Cristo le dijo a un hombre
tus pecados te son perdonados. Y dijeron, pero es que solamente Dios puede perdonar pecados. Pero Cristo, Dios mismo hecho hombre, Cristo, Dios le había dado la autoridad. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio, en una de las cartas del apóstol Juan, de que tenemos un abogado fiel y justo para perdonarnos si alguno cometiere pecado. Entonces es a ese abogado que debemos acudir. Nosotros no somos los jueces. El juez es Jesús, y gracias a Dios que es Jesús. Porque a veces si tuviéramos esa potestad nosotros, créeme que a más de uno lo mandáramos pero Jesús, aún cuando estaba en la cruz, exclama al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, amor, el Evangelio de Jesús, el centro del Evangelio es Dios, es amor, de que Dios es amor. Ninguno merecíamos estar dentro del reino de los cielos. No hay obra que podamos haber hecho o estemos haciendo, es solo por su gracia. Y así como de gracia recibimos, debemos dar de gracia, debemos restaurar con la gracia del Señor. Debemos ser nosotros instrumentos en las manos de Dios para que su gracia, su misericordia y su favor siga extendiéndose a más personas. La iglesia debe restaurar, no destruir. Como hijos de Dios debemos restaurar, no destruir. El mundo quiere destruir la vida de los hijos de Dios. El enemigo quiere destruir la vida de los ministros, de los hijos de Dios. Pero a veces nuestros propios círculos, a veces nos prestamos para hacer este juego de destruir. Pero la iglesia no está llamada para destruir, está llamada para restaurarlos, para el que está caído tenderle la mano, levantarle como hizo Jesús, no justificar lo que hizo, no justificar el pecado, sino decirle, Cristo te perdona, pero ve y no peques más. Así que, amada iglesia, hay propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Hay propósito de Dios para como iglesia debemos predicar este evangelio. Debemos edificar, construir, ser edificadores, ser instrumentos para seguir edificando familias sólidas, para seguir edificando hijos de Dios sólidos, pero también ser instrumento para aquel que en algún momento haya caído, poder tenderle la mano para restaurarlo, para que se levante. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Es Dios el que nos levanta. Cuando entendemos que es Jesús, que nosotros simplemente podemos ser instrumentos, pero cuando le transmitimos a esa persona que ha caído que es Jesús el que le ha dado otra oportunidad, que debe fijar su mirada, ya cuando se encuentre en esta circunstancia, aun cuando nadie lo ve, sabe que Jesús lo está viendo. Y debemos conducir a las personas a que su mirada esté en Jesús. Porque cuando conducimos a las personas a Jesús, Jesús es el que las conduce al Padre. Nosotros no tenemos esa potestad. La Biblia me enseña que solo Jesús es el camino, que hay un solo camino que se llama Jesús para llegar al Padre, que no hay otro nombre. Amigo que me escucha, esto no se trata de religión, no hay otro nombre, dice la Escritura, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. ¿Qué tal si nos colocamos de pie en esta mañana y podamos adorar al Señor, decirle: Señor, quiero que tu propósito, como dijo el salmista en el Salmo 138, Señor, cumple tu propósito en mí. Señor, que podamos pedirte: Señor, cumpla tu propósito en mi vida, pero también cumple tu propósito en tu iglesia.
Y no sé si están los adoradores por ahí o se están tomando un cafecito. Y que podamos juntos poder entender que necesitamos ser espirituales, necesitamos escudriñar las escrituras, necesitamos ver a la gente como Dios la ve. Necesitamos tener un espíritu de mansedumbre, no ser jueces, sino ser edificadores, ser restauradores. Necesitamos reconocer que aún nosotros somos débiles, que en algún momento podemos caer, pero tenemos un Padre que nos levanta. Así que en este tiempo, si hay alguien que está necesitando, alguien que está pasando por alguna circunstancia, o usted dice, yo quiero que el Señor cada día me use para su gloria, para su honra. Este es el tiempo de que podamos decirle al Señor como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué tal si lo decimos todos juntos? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, que podamos servirte. Padre, que como iglesia podamos cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado. Padre de la gloria, que podamos predicar este precioso evangelio, no simplemente en esta ciudad, sino en este estado, en esta nación. Que podamos, Señor, ser edificadores, que podamos ser restauradores, que podamos ser instrumentos para llevar este precioso evangelio. Y en los brazos de nuestros padres estamos seguros. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos ahí donde está? Y si alguien quiere venir acá al altar, tiene libertad de venir. Queremos orar por la familia, queremos orar en esta mañana, porque sea el Señor restaurando lo que tenga que restaurar, pueda edificando lo que tenga que edificar. Así que usted pueda venir a este altar con su familia, con sus hijos. Que en esta mañana podamos decirle: Señor, ¿a dónde iré? Que nos podamos preguntar: ¿a dónde iré? ¿Será que en esta mañana usted pueda decirle al Padre: Señor, quiero estar cada día en tus brazos? Los que están en casa también pueden, ahí donde están, cerrar sus ojitos, levantar sus manos y orar al Señor, para que sea el Señor trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo libertad. Solo en ti encuentro yo mi esperanza. Solo tú sanaste, Señor. Solo tú eres quien sana mis heridas, y aún en mi adversidad Tú sigues siendo fiel, Señor. tu fidelidad. El altar está abierto. Si en medio del dolor Tú puedas venir como un paso de fe. Si mis lágrimas Decirle: Señor, ¿a dónde iré? No hay otro lugar donde yo quiera estar.